pero hace una jornada de mucha lluvia y acumulados muy importantes, sobre todo desde Capital hacia la zona norte, a zona camino a Rosario, por ejemplo, en todo lo que es Zárate, Campana, Mercedes, Carmen de Areco. Bueno, en toda esa zona realmente ha llovido mucho durante esta jornada y continúa, ¿no? Unas horas más. Pero bueno, la buena noticia es que mañana ya esto corta, mejora. Tal vez tengamos formación de neblina en la mañana, eso va a ser importante, sobre todo bien temprano. Y las temperaturas van a subir un poquito, sobre todo un poquito, poco a poco, pero el jueves, podemos decir, va a ser el día más cálido con unos 17 o 18 grados de máxima. Así que dentro de todo va a estar bastante buena la semana, a pesar de cómo arrancamos. Bueno, eso me entusiasma entonces, va a haber solcito. Sí, va a volver el sol, no va a estar completamente limpio el cielo, pero vamos a volver a ver el sol. Y yo me imaginé hoy, Agustina debe estar totalmente ofuscada por la condición meteorológica. Olvídate. Pero bueno, yo te tengo buenas noticias, ¿viste? Igual me gusta dormir con lluvia, como que me hace descansar mejor de hecho, pero cuando me despierto y veo que mirá, continúa de esa manera, que el perro quiere salir y que todo es una situación compleja, ya me agarra el mal humor. Pero después se me pasa rápido, por suerte. El que estaba re enojado, te cuento igual, es Ilan Busni, que dice que hace una semana que no se le seca la ropa. ¿Qué le respondemos a eso? Otro pero que no lave. Que no lave directamente, ¿no? Buen consejo ese. Estoy averiguando dónde vivís, Ezequiel. Te voy a mandar una carta de documento, hermano. Te queda lejos. Está como Mariano, ¿viste? Que Mariano siempre amaba, que voy a lavar el auto, Bueno, vos sabés que lo iba a lavar la semana pasada, no lo lavé, menos mal, Por la humedad. No, porque no sé por qué no lo lavé, porque no había el pronóstico de lluvia, porque yo te escucho a vos, a pesar que a veces le Igual dijo que el domingo iba a llover, Claro, por eso. Qué mala onda, Yo te quiero, amigo. No seas mal. Escúchame, Marcusi. Hoy está depotricando contra todos, Mariano Almada, porque mañana se raja, ¿viste? El tipo dice, basta, hoy tiro la bomba y mañana que se arregle solito. Claro, pues se va para Estados Unidos a cubrir el Mundial. Así que está quejándose de todo lo que no hizo en estos 3 meses, ahora lo está haciendo. Y está bien. Y me quedan un montón de cosas por hacer, que las haré mañana cuando me levanto. Haré todo hasta las 3 de la tarde que me voy para el aeropuerto. Me gusta, esa es la actitud. Bueno, muchos shorts y muchas remeras, me imagino. Sí, saco toda la bermuda de vuelta, todas las remeras, zapatillas, ojotas, todo verano. Verano. Valija livianita. Es más, voy a viajar con pantalón corto, ya lo tengo decidido. Mirá. Y con un busito muy livianito, porque yo no soy con el friolento. aire acondicionado en los pero no soy lugares en Estados friolento. Unidos Y que si no te pidan, pega. en el avión te dan una mantita. Entonces de última me pongo una mantita, pero no voy a irme todo emponchado como una cebolla para después sacarme todo porque llego allá y hace calor. Claro. Tiene sentido. No, pero aparte no es como el colectivo. No es como el colectivo, ¿viste? Que te ponen da 2 temperaturas, ¿viste? O frío extremo o calor del Sahara, ¿viste? No, el avión es más tranqui. Es otra cosa. Sí. Bueno, gracias. Gracias por esta data de que va a dejar de llover, que era todo lo que queríamos escuchar, que hay que bancar el lunes y después ya martes mejora. Sí, totalmente. Entonces mañana otra cara para el arranque de la jornada. Muy bien, así me gusta. Gracias, ese. Un placer. Hasta luego, chao. 97.9 Now. Hay un nombre que sonó todo el fin de semana, ya la semana pasada también, ¿no? Se venía rumoreando esta idea y parece que es un hecho, ¿no? Lo de Arruabarrena. Y ese apellido que tanto nos costó, ¿no? Cuando fue entrenador también de Boca, que lo teníamos que nombrar todo el tiempo y hay veces que trastabillábamos. Arruabarrena, entonces, ¿será el nuevo entrenador del Ceneice? Es así, ya hay acuerdo entre las partes, falta obviamente la oficialización y la firma del contrato, la foto de rigor, pero ya hay acuerdo entre Arruabarrena y Boca para que vuelva a ser el entrenador del Ceneice. Recordemos que el Vasco ya estuvo en el banco de Boca, llegó en agosto del 2014 y se fue a principios del 2016, poquito más de un año y medio estuvo como entrenador, donde en ese 2015, que lo dirigió completo, ganó 2 títulos, la Liga de ese año y la Copa Argentina, pero también se lo recuerda por eliminaciones muy duras frente a River, la Copa Sudamericana, queda eliminado con River, y en aquella famosa Copa Libertadores del Gas Pimienta, él era el técnico de Boca. La revancha, recordemos, en el estadio de Boca no se jugó por el problema del Gas Pimienta y todo lo que vino después. Entonces, como que el Vasco quedó marcado por 2 eliminaciones fuertes con River, una por Copa Sudamericana y una por Copa Libertadores, pero en títulos campeón argentino, campeón de la Copa Argentina.
y se va. saber el hincha de Boca, ¿está contento con esta decisión? Y yo creo que el hincha sí lo respeta al Vasco, que dio muchísimo como jugador, campeón de la primera Copa Libertadores en el ciclo Bianchi ya por el 2000, haciéndole goles a Palmeiras en la semifinal. O sea, me parece que es un nombre que al hincha le gusta porque dejó, insisto, un buen recuerdo, 2 títulos, promovió juveniles, un equipo que por momentos tuvo buen fútbol y después, bueno, se fue. Lo hizo en la gestión Angelici, recordemos, no estuvo con Riquelme, sino que fue técnico de Boca en la gestión de Angelici. Y está todo dado, como decía, como para que asuma este segundo ciclo y se haga cargo del plantel una vez que vuelva a los entrenamientos ya por el día 18 de este mes. El armado del plantel, claro, ¿no? por sobre todas las cosas. Sí, las bajas, las altas, todo va a estar a cargo de Arruabarrena, que fue el primer técnico que llamó Riquelme. No hubo conversaciones con otros, se puso de acuerdo enseguida. El Vasco estaba esperando esta oportunidad, siempre quiso volver a dirigir a Boca. Recordemos que hay un par de cosas a tener en cuenta. Hace un año y medio que no dirige, y que después de que se fue de Boca, allá por el 2016, no volvió a dirigir al país. Hizo su carrera, sobre todo en Medio Oriente, donde le fue muy bien el equipo de Medio Oriente, dirigió la selección de Qatar, o sea, tuvo un paso por esa parte del mundo, por ese fútbol, después de que se fue de Boca, y ahora sí, ya un año y medio que no dirigía. Hace aproximadamente un mes y medio, le dio una entrevista a Juan Pablo Barsky para su ciclo Clank, y ahí se habló del tema de una posible vuelta a Boca. Escuchamos que dijo hace aproximadamente un mes y medio el Vasco Arruabarrena. ¿Estuviste cerca de volver a Boca? No, es más comentario de periodista, de algún allegado de ahí, pero conmigo nadie habló. Y siempre digo, es Boca. Y obviamente que te mueve el piso. Pero no creo. Si hoy te llamaran, lo pensaría, lo valoraría, analizaría todo. Por ejemplo, división inferiores, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la idea? Obviamente es Boca y todos saben el amor que tengo. Con Boca te haces más preguntas, ¿no? Como por ejemplo estas. Sí. A ver, ¿qué pasa? Porque, a ver, no soy un bicho raro que no estoy al tanto, claro, o tengo amigos. Tengo relación con Román, pero también tengo una amistad con Mauricio Macri. Clarito, tengo una relación con Román y una amistad con Mauricio Macri porque el Vasco en su primer ciclo en Boca fue llevado por Daniel Angelici, el anterior presidente. Hay que tener en cuenta también que el Vasco no vive en Argentina. Bien, ¿no? Sí, también de Riquelme, ¿no? Sí, en claro. este caso de haber hecho esa apertura mental también. Sí, quizás el Vasco, capaz que el Vasco no está tan identificado con Macri / Angelici como si lo está Palermo, que hizo campaña en las elecciones, como está Gustavo, que fue el último técnico de Angelici, como es Carlos Tevez, que más de una vez habló y muy bien de Macri. Quizás el Vasco no está tan identificado, pero sí aclaró que tiene relación con Macri, que debe tener relación también con Angelici, pero que eso no le impide. Y aparte el Vasco, por eso te digo, vuelve a dirigir a Argentina desde aquel paso por Boca. O sea, hace ya 10 años que no. Increíble no que en el dirigir. medio no haya dirigido acá en el fútbol argentino. Nada, y es más, tampoco vive en nuestro país. El Vasco vive en España, vive en Villarreal, donde él fue jugador en la misma época de Riquelme, fue ídolo de Villarreal, sus hijas crecieron ahí, estudian en España. Entonces el Vasco, su familia la tiene en España, y de ahí se fue a dirigir al Medio Oriente y cada vez que podía volvía a España para ver a la familia, pero tampoco está sentado acá. Pero esta vez viene obviamente para cumplir su sueño de volver a dirigir a Boca con el mismo cuerpo piso, técnico. Como dijo, ¿Y como qué te parece? ¿No? Que te llamen de Boca para entrenar y aparte que te llame Riquelme, como este, porque y sí, lo llamó que te Riquelme. llama Riquelme, y también para un momento de Boca que necesita ese salto de calidad en cuanto a entrenador. Sí, después lo ¿viste? di, hace 3 años no sale campeón Boca. Hace mucho tiempo sin salir campeón. Las Copas Libertadores, lo mal que le fue en las Copas Libertadores, por lo menos desde que Riquelme es presidente. 2025 no la jugó. 2024 no la jugó. 2025 Alianza Lima eliminado en fase 2. 2026 no pasa la fase de grupo. Son muchos golpes que tuvo Boca en cuanto a la Copa Libertadores, y trae a una persona que sabe lo que es jugar y ganarla, y que también la dirigió en su etapa anterior, pero en ese famoso episodio del Gas Pimienta quedó eliminado con River. Nunca sabremos qué hubiera pasado si ese partido se jugaba. Quizás Boca lo daba vuelta a la historia y clasificaba. Bueno, como se suspendió, todos sabemos que terminó ganándolo River por escritorio por una sanción de la Conmebol. Va a asumir, como te decía, Agus, seguramente a partir de dentro de los próximos días. El 18 Boca vuelve a entrenar, empieza la pretemporada con contrato hasta diciembre del año que viene, que es cuando termina el mandato de Riquelme. O sea, Riquelme se juega un pleno. Es su último entrenador en caso de que él decida postularse a un nuevo mandato como presidente de Boca y que la gente lo elija. Si no,
se la juega todo por el Vasco en este año y medio que le queda de mandato a Riquelme como presidente de En Boca. esta mitad de año será un semestre fundamental ¿Qué para te Boca parece? postmundial, de la mano entonces ahora Sí. del Vasco Del Arruabarrena. Vasco Arruabarrena. Yo creo que Boca está obligado a ganar la Copa Sudamericana. Mira lo que te digo. Sí, bueno, olvidémonos de Boca lo que está pasó, ¿no? obligado, Ya sí, de Boca haberse está quedado obligado. afuera de la Libertadores fue un golpazo. Ahora, Boca está obligado a ganar. No me ¿viste? mires así. Boca Parecería está que obligado. la Sudamericana termina siendo siempre ese premio consuelo, ¿no? Y en este caso sí, porque quedar eliminado de Libertadores fue muy duro en fase de grupo, más como hablamos, cómo arrancó Boca ganando los primeros 3 partidos. Y después queda eliminado en fase de grupo, de local con la Católica. Se ha enojado porque le de River y tiene miedo de un enfrentamiento. Objetivamente hablando, Igual se Tenés- pueden tenés cruzar miedo de un Boca y River en enfrentamiento, la ¿no? No le tengo Sudamericana, miedo a un Les enfrentamiento. toca Objetivamente. semifinales. Objetivamente semifinales. hablando, sin la remera puesta, es más importante la Sudamericana que la Libertadores. No, mentira. pará, La no. Sudamericana no es tan importante, pero va a tomar otro gustito si hay una semifinal. Pero ¿qué te parece? River Boca. No, olvídate. Me parece que los dos equipos están obligados a ganar. Veremos qué pasa. Sí. Hay que ir pasando. Ya lo que quedó comprobado, me parece que tampoco ningún equipo se le gana solamente con la camiseta. No, ya no. Eso cambió. quedó- Mirá lo que le pasó a absolutamente. Boca, le fue eliminado a la Bombonera con la Claro. Universidad Católica. Ni con la camiseta ni con la localía. No. Antes que la Bombonera era el templo donde Boca siempre daba vuelta a los partidos, los resultados se le daban. Fíjate lo que termina ocurriendo, ¿no? Eliminado en primera fase allí en la Bombonera ante su gente. Y el golpazo, más allá de que, bueno, ya estamos en el parate de Mundial, paños fríos a la situación, otro entrenador y veremos cómo arranca entonces esa segunda parte del año. 5 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde, empieza la última hora de Coworker. Qué rápido está pasando este programa. Disfrutándolo con ustedes ahí del otro lado. Gracias por estar. 13.4 la temperatura. Marcusi ya adelantó que la semana va a estar linda, tranquilo, solo por hoy. La lluvia y el cielo nublado en este casi invierno. El 21 de junio arranca el invierno. ¿Sabían verdad. eso? Sí, claro. Ah, pues por eso olvidaron. Por ahí, ¿viste? No. No. El Estoy 21 de esperando junio. ansiosamente. Pero ¿por qué no cambia tanto? Ya está. Esto es lo mismo que el invierno en realidad. No sé si va a ser más frío. Sí, te quiero ¿Sí? creer que sí. Lo estás Me pidiendo, deprimo ¿no? ya. ¿Estás pidiendo más frío? ¿Qué querés? Obvio. ¿4 grados? 5. No, 6. ¿por qué eso? ¿Qué Me duele en el No, alma. no me des 20 grados Qué a esta altura del masoquismo año. eso quise decir. Me pero qué nivel de molesta. masoquismo, Me molesta pero por mucho. favor. Ay, chicos, no lo puedes creer, Marian, pero lo bueno es que llega Celine Dion. Ah, En perdón, esta tarde de perdón. No, lunes. estaba leyendo. pasó? No, porque estoy leyendo el equipo que pone Francia hoy para jugar el amistoso. ¿Qué No, pasó? No, que es un equipo, es una máquina. Mañán, Koundé, Upamecano, Salivá, Teo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé. No te hagas problema. Pone lo mejor igual, ¿eh? Por eso te digo, mira que el equipo va a debutar en el Mundial. ¿Sí? Bueno, todo puede pasar en fútbol, No, Marian. sí, No todo te puede pasar, pero preocupes. qué equipo, por favor. Mira, de mitad de cancha en adelante, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, ¿Contra Mbappé. quién juega Francia hoy? Con Irlanda del Norte. Le hace 5. 5 le Qué hace. bárbaro. Olvídate. Qué equipo. Yo les traigo a la Messi de la música. Ahí está. Celine Dion.
máquina. ¿Cómo andan? Como les decíamos, ya última hora transitando Coworker. A las 5 nos vamos a despedir, pero mucho tema antes y mucha tela para cortar, ¿no? Diría Ilan Busni. ¿Qué significa, Ilan? Vamos a meternos de lleno en las elecciones de Perú. ¿Qué significa este empate técnico, le digo bien, si lo menciono de esa manera, en Perú en las próximas horas? ¿Qué va a pasar? Espacio no apto para ansiosos. Vamos a arrancar por ahí. Bueno, entonces estás en el espacio equivocado. Ya sabes cómo somos acá. Le pedimos perdón a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo del otro lado, pero este es un espacio no apto para ansiosos. ¿Cuánto pueden aguantar ustedes después de que fueron a votar para saber quién es el candidato que va a ganar? Esa misma noche necesito saberlo. A partir de las 18 horas que empiezan los conteos, ya empezamos histéricos, ¿viste? A las 21 dame el resultado. Bueno, si a las 21 no está el resultado definitivo, ya empezamos con que algo raro está pasando. ¿Qué mano negra hay detrás de todo esto? Imagínate la gente, yo posta lo digo, esta debe ser las elecciones récord Guinness de la indefinición por un candidato. Y de la incertidumbre que eso genera además. Vos imaginate desde el 12 de abril. 12 de abril fueron los peruanos a votar y recién el 17 de mayo, o sea, 35 días después, si no me falla la memoria, se supo quiénes iban a clasificar al balotaje. O sea, la incertidumbre de en un sistema frágil, donde los dos candidatos más votados, entre los dos suman un 30 y pico % de los votos. Van a ir a un balotaje que fue en el día de ayer, 7 de junio, y que todavía no tiene un resultado definitivo, pero antes de empezar a hablar, quiero que hagamos un análisis discursivo entre los cuatro. La producción tiene un audio de una de las candidatas que me parece muy interesante para que analicemos y escuchemos, de unas declaraciones de hace pocos minutos atrás. A ver. Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. ¿Discurso triunfalista o derrotista? Más derrotista que triunfalista. Sí. Bueno, a esta hora, en este momento, mientras que nosotros estábamos al aire, yo llegué y quien estaba hablando, que era Keiko Fujimori, venía ganando. Llevaba las de ganar en el conteo. Pero... hasta que vos llegaste acá hace 2 horas. Ponele. Exactamente. Y estaba, el porcentaje se iba achicando cada vez más. Arrancó 54-46 más o menos en la noche de ayer. Y cuando llegué acá empezaba a haber una diferencia cada vez más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita. Se acaba de dar vuelta hace... yo diría que la última vez que lo chequeé... un partido de fútbol, lo remontó, lo dio vuelta. 20 minutos atrás, Roberto Sánchez, que no es nuestro... no es Sancho, es Sandro. No es nuestro Sandro, no es nuestro Sandro de América, sino Roberto Sánchez, candidato del partido Juntos por Perú, lo dio vuelta por... en este momento 0,09% de los votos. Pero tranquilamente puede darlo vuelta de nuevo Fujimori. ¿Pero qué te hace pensar que lo puede llegar a dar vuelta? ¿Hay datos de cuánto falta todavía contar? Exactamente. Hasta ahora hay un total de 94,21% de los votos escrutados. Ahora está muy dividido el país también. Sí, sí, claro que sí, Agus. Este fenómeno, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado un poco en Colombia? Cómo cambiaba no solamente la polarización, sino dónde vos estabas ubicado geográficamente, si el centro o la periferia, atravesado en el caso de Colombia por lo que había sido la guerra con las FARC. En este caso, en Perú, hay también una división entre el centro y la periferia, sobre todo la periferia que es más campesina, que se volcó a la izquierda, y las áreas del centro de Perú, como puede ser la capital Lima, por ejemplo, se votó por la derecha de Keiko Fujimori. Perú es un caso muy especial dentro de América Latina. No nos olvidemos de lo siguiente: 9 presidentes en 10 años. Claro. Pero pese a eso, se mantuvo una independencia económica del Banco Central, cuyo presidente lleva más de 20 años en el poder. Independientemente de quién gobernaba en Perú, había una cierta estabilidad económica que hoy a la mañana se empezó a derrumbar porque ya el precio del dólar frente al sol peruano se vio modificado. Y que además enfrenta a 2 candidatos, y esto es lo interesante, con un amplio rechazo popular. Keiko tiene un apellido que a más de uno le tiene que sonar. Sí, claro. Que es ni más ni menos que es hija de, ¿no? La hija de Fujimori,
fue la primera dama más joven en la historia de Perú porque su madre había muerto y ella ocupó el cargo de primera dama. Como hija del presidente. Como hija del presidente. Y por el otro lado, Roberto Sánchez, quien fuera ministro de Pedro Castillo, que hoy es un presidente que está en la cárcel porque trató de disolver el Congreso peruano, motivo por el cual eso se conoce como golpe de Estado, la justicia lo llevó a la cárcel, y que además, en este momento, Roberto Sánchez, en caso de asumir si es que gana, no sabemos si va a ganar o no, también tiene una causa judicial donde ya la fiscalía lo está investigando, entonces llegaría debilitado al poder. Vuelvo sobre esto, que es muy interesante. Piensen que a diferencia de Colombia, en Colombia entre el primero y el segundo habían acaparado más del 80% de los votos. Acá estamos hablando en que entre los dos candidatos habían acaparado poco más del 30% de los votos y tenían que salir a convencer a un electorado de más del 70%. En situación balotaje, le contábamos a la audiencia. Balotaje que todavía, arroja un empate técnico con la ventaja leve a esta hora para Roberto Sánchez. Ahora, ¿qué tan gobernable será ese país con un Congreso fragmentado? Uno puede empezar a pensar esas cuestiones también, ¿no? A partir de estos resultados. No solamente la gobernanza, sino también las ideas que cada uno trata de imponer, sea Keiko o Roberto. Roberto en este caso trata de hablar de una reforma constitucional, una reforma agraria, reformas mucho más profundas para el Perú que dudo que lo puedan llegar a hacer en caso de que el Congreso se mantenga fragmentado. Y por el otro lado, Keiko Fujimori, que de vuelta, ¿qué pasa si toda la oposición se termina aliando en su contra en el Congreso, como vienen siendo con distintos presidentes que fueron asumiendo interinamente el cargo? Realmente la situación es delicada. Queda por ver en este momento qué es lo que puede llegar a dar vuelta a la situación. Los votos en el exterior todavía no se contabilizaron, donde evidentemente... ¿Qué rol juegan esos votos? O también pienso en los impugnados. Bueno, evidentemente el apoyo en el exterior sería masivo a Keiko Fujimori, pero importa saber qué tanta masividad tiene ese apoyo para definir si puede dar vuelta a la situación. En las áreas rurales, por ejemplo, esto es muy interesante, Roberto Sánchez ganó por 60-30 o 70-30 en los votos, 60-40, marcando una diferencia muy amplia, como también lo hizo Keiko al revés en los lugares del centro de Perú, donde ganaba por 70-30 o 60-40, dos áreas bien marcadas. El exterior se estima que más de un 50% sería para Keiko Fujimori. Los votos son estimaciones. Pero tanto en este momento el conteo de Ipsos, el conteo rápido de la encuestadora Ipsos, que es el más acertado, dice que ganaría Roberto Sánchez por una diferencia del 0,1%. ¡Qué locura! Entonces... Habría que revisar si hubo otra elección tan pareja en la historia, no de Perú, en Latinoamérica. Para mí no la hubo que sea... Muy, muy parejo, demasiado. Y aparte el riesgo de protestas también a partir de esta polarización extrema en las calles, ¿no? Imagino un escenario... Imagínate lo que puede despertar el error estadístico. Ya hay por lo menos 12 fiscales de mesa que fueron detenidos por adulterar el resultado en diferentes mesas. Entonces empieza a generarse un calvario, ya no es solamente la falta de la falta de liderazgo de los representantes políticos en Perú, sino que hay una situación, digamos, en las bases, que se empieza a alterar el espíritu democrático, que esto nosotros siempre decimos que es algo sagrado que no debería nunca modificarse. Entonces la pregunta es, si un candidato gana por 50.000, 40.000, 100.000 votos, ¿el otro lo va a reconocer o no? Porque eso va a dañar, te diría, el ciclo desde cero. Por supuesto, la democracia, pero digo, el ciclo presidencial de a quien le toque asumir. Formalmente, esta elección tiene que terminar el 28 de julio, porque el acto electoral termina con la asunción del nuevo presidente. Ahora, se vienen horas, como decía ahí Keiko Fujimori, largas horas, donde se va a ver milimétricamente, mesa por mesa, voto por voto, una elección reñida por dos candidatos que cuentan, yo diría, con un alto grado de impopularidad. ¿Ahí se dice? Es un problema. Qué palabra compleja, ¿no? ¿Para qué meterse ahí? Son dos líderes muy populares dentro del Perú. Pero por lo menos lo que sí se sabe con certeza es que ambos sacaron muchos más votos que lo que habían sacado en su primera vuelta. Pero eso no va a alcanzar para definir quién es el ganador. A esta hora, en este momento, 0,09, es menos de 0,1, 0,09
es el porcentaje que distancia a Roberto Sánchez ganador contra la perdedora en este momento, Keiko Fujimori, 50-04 a 49-96. Qué desenlace electoral, mamita. Y en Perú, bueno, gracias, Ilan. Un placer. En un rato la seguimos. 22 minutos ya pasaron de las 16 horas. Seguimos compartiendo más música pensada para vos. Si sos cliente sorpresa Santander, este 24 y 25 de mayo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. La batería es William, mi batería es William. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos.
Decidex Grip de Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip de Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Mientras trabajas. El mundo sigue pasando. Coworker Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. Hablábamos de lo que fue un fin de semana atravesado por el fallecimiento del Indio Solari, ¿no? Las calles de Avellaneda, en ese velatorio público, en el microestadio Gatica de Villa Domínico, que se transformaron justamente en una marea humana de más de 70 cuadras de fila. Y quisimos hablar con alguien que supo conocer, ¿no?, al Indio Solari también. Él es Humphrey Incillo, autor de La Última Noche, de Patricio Rey. Es editor, además, de la revista Rolling Stone Argentina. ¿Cómo te va, Humphrey? Bienvenido a Coworker. ¿Qué tal, Agustina? Gusto en saludarte a vos y a todo el equipo y a toda la audiencia. Un placer poder charlar un ratito con vos, Humphrey. Que has comparado, o muchos de nosotros también, la muerte del Indio con hitos históricos nacionales como la de Perón o como la de Maradona, y viendo justamente esta tremenda movilización popular, quiero que me cuentes, ¿sentís que el país está viviendo una de sus páginas culturales más conmovedoras de este siglo? Sí, sin dudas, realmente, porque, bueno, creo que quedó demostrado por lo que fue la expresión popular de movida espontánea, porque lo que pasó el viernes, cuando de una manera absolutamente espontánea y autoconvocados, ricoteras y ricoteros llenaron la Plaza de Mayo, ¿no? Ya de por sí eso es conmovedor, pero también por lo que pasó, creo que a nivel personal y colectivo fue realmente muy fuerte, muy trascendental, sí, comparable con hitos, viste, como yo me imagino. Mirá, mi abuela había ido al velorio de Gardel. Y de hecho creo que fueron con una vecina y era tal la marea humana que perdieron uno de los zapatos, ¿no? Entonces, sí, sin duda lo del Indio es equiparable a eso, a esas cuestiones, viste, históricas, como Gardel, como Evita, como Perón, como Maradona, y no muchos más de esa magnitud. Totalmente, esa suerte de misa ricotera que se reinterpreta ahora, ¿no?, y se replica, pero bajo un sentimiento de dolor muy profundo. Pudimos leer... En realidad, sí. Mirá, lo de la misa es una gran confusión, porque se hablaba en todos los zócalos de los programas de televisión, decían la misa ricotera, y en realidad la misa ricotera eran los conciertos iniciáticos de Los Redondos. Te hablo cuando tocaban en lugares para 200 o 300 personas. Era tan poderoso lo que pasaba ahí, era tan hipnótico, tan fantástico, que era como una obligación ir a cada uno de los conciertos o no perdérselos. Lo contaba el otro día un maestro del periodismo de rock argentino, como es Alfredo Rosso, que tiene un vínculo increíble con Los Redondos. Mirá, dice que él llegó un día a ver a Los Redondos y lo recibe otra maestra del periodismo, que es Gloria Guerrero, que escribía en una revista muy popular, muy importante de los años 80, que era la revista Humor. Ella tenía una sección que era Las Páginas de Gloria, y dice que llega a un recital de Los Redondos y se encuentra con Gloria, que le dice: uy, Alfredo, viniste a la misa. Y a partir de ahí se fue expandiendo esta idea de la misa ricotera. Hay un concierto histórico de Los Redondos en Cemento, el mítico boliche de la calle Estados Unidos del año 87, que aparte es un concierto histórico por muchas cosas, entre otras porque entre el público estaba Luca Prodan, que subió a cantar con Los Redondos un tema que se llama Criminal Mambo, pero aparte
Y esto lo sé porque está en uno de los cassettes piratas, esos cassettes que circulaban de mano en mano con los recitales. Antes de cantar aquella solitaria vaca cubana, un temazo de Los Redondos, el Indio dice, bueno, este tema va para los vejetes, para Rosso y para Clayman. Rosso es Alfredo Rosso, te lo mencionaba. Claudio Clayman es el primer periodista en la historia en la historia del periodismo argentino, en la historia del periodismo mundial, en escribir sobre Los Redondos. En el año 77 tuvo la intuición de irse hasta La Plata porque le llamaba la atención el nombre, porque pensó que algo interesante podía pasar ahí, y fue a ver ese concierto inicial y de a poco fue contagiando a sus compañeros y amigos de la revista Expreso Imaginario, un bastión cultural increíble del periodismo argentino en tiempos de la dictadura. De ahí viene lo de la misa ricotera, que poco tiene que ver con este fenómeno tan particular que empezó en los años 90, cuando Los Redondos dejan de tocar en Buenos Aires y empiezan a ir a tocar a distintas localidades, pueblos y ciudades del interior de la Argentina, y ahí sí se genera estas caravanas y esta suerte de invasiones que, si bien eran un bardo, también eran pacíficas y que generaban una reactivación económica en cada ciudad a la que iban a tocar. Como esa suerte de ritual también, ¿no? En cada concierto de peregrinación. Ahora... Sí, exacto. Sí. Perdón, y un ritual muy particular, porque capaz que había que viajar 15 horas para ver el concierto, y en las 15 horas la gente iba escuchando Los Redondos, ¿viste? Es algo muy, muy particular, hacer una previa, pero que ya forma parte de toda esa experiencia, ¿no? Para ir a ver un show que en realidad dura 2 horas, pero me parece que como dice aquella cosa medio budista, ¿viste? Lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. Bueno, en esa experiencia un poco de eso estaba ocurriendo ya. Me conmovió también, no sé si la leíste, la despedida de Sky Bailinson, que le dedicó en redes sociales al Indio. Te llevo en cada recuerdo. Buen viaje, mi querido amigo, escribió Sky. Para alguien como vos, que conoce además la intimidad de su historia, ¿no? Como vos, justamente, ¿qué peso simbólico tiene este mensaje de reconciliación en pleno dolor? Es eso, justamente, ¿no? La reconciliación definitiva. La tristeza es que no hayan podido, no se lo hayan permitido hacerlo en persona y en vivo, y de esa manera, de una manera, te diría que pública, ¿no? Esta idea de esa reconciliación. Creo que la foto final hubiera sido hermosa, para que la historia increíble que compartieron, el repertorio que le dejaron a tantas generaciones de Argentina, cierre de esa manera. Cuando se separan Los Redondos, al poco tiempo Sky saca su primer disco solista, y en ese momento lo que estaba establecido como comunicación era que un año se tomaban un año sabático, que podía ser en realidad un par de años, pero el discurso de Sky era definitivamente: con el Indio nos debemos un par de canciones. Ese par de canciones nunca apareció, nunca ocurrió, hubo distanciamiento mediático, pero creo que quedó, por lo menos en ese mensaje de Sky, un mensaje muy profundo, sincero y sentido, que tiene que ver con una historia compartida, que fue realmente, como dice el nombre de una película buenísima que recomiendo mucho, El alucinante viaje de Patricio Rey. Sí, eso es el documental que hablábamos el viernes, Agus, un documental sobre el comienzo de Los Redondos allá por mitad de los 70, con el hermano de Sky, que fue quien los presentó, hasta la salida de Gulp, que fue el primer disco en el 85. Bueno, ese documental, El alucinante viaje de Patricio Rey, que él menciona, es realmente extraordinario, y a partir de verlo se entiende un poco lo que significó en la historia de la música argentina Los Redondos, y es verdad lo que él dice, porque para todos nosotros siempre nos quedó la esperanza de que algún día se iban a juntar para hacer algo. Ya en los últimos tiempos del Indio musicalmente no se podía. Tuvimos mucha esperanza en el 2014, cuando el Indio toca en Gualeguaychú,
Y suben al escenario Semilla Mucchiarelli, que fue el histórico bajista, y sube Sergio Dawi, que fue el saxofonista. Subieron al escenario con el Indio para tocar en Gualeguaychú, y creo que todos los que estábamos ahí dijimos, bueno, ya falta poco y va a subirse Sky. Bueno, eso finalmente no se dio y es un poco lo que cuenta él. ¿Se congeló? Se congeló ahí. Humphrey, estamos hablando con Humphrey Sí, Incillo, autor de La Última Noche de Patricio Rey. Así se llama justamente ese libro. En octubre de 2001, Incillo, junto a Martín Correa y Palo Marchetti, para la revista La García, justamente le hicieron la última entrevista en armonía a la plana mayor de Los Redondos, que eran Indio, Sky y Poli, horas antes de que la banda justamente se rompiera para siempre. Claro, eso fue en octubre del 2011. Ellos tocan en Córdoba a mitad del 2011, en lo que después fue el último show, que no se sabía que iba a ser el último show, porque después en lo que quedó de ese 2011 llegó la separación definitiva de ellos como banda y empezaron sus caminos solistas. El último show de Los Redondos fue en ese momento Yato Carrera, Soy Mario Kempes, a mitad del 2001. Totalmente, bueno, y ahí queríamos que nos cuente un poco Humphrey también qué anécdota, ¿no? Qué recuerdo le queda de esa última cena con los tres juntos. Claro. Bueno, un libro que está buenísimo para repasar y releer justamente tras la partida de un ídolo popular como es el Indio Solari, La Última Noche de Patricio Rey. Lo recuperamos ahí a Humphrey, te escuchamos, Humphrey, te habíamos perdido, Sí, ahora ¿qué tal? sí. ¿Me escuchan bien? Perdón. tuve un Ahora sí. No. inconveniente ahí con la conexión. Yo en realidad te quería preguntar, sí, a partir de esa entrevista que vos hiciste, en tu libro además reconstruís esa charla de más de 3 horas en Palermo con los tres. ¿Hubo algún indicio que vos sentiste, sutil quizás, ¿no?, en el aire, de que esa armonía era en realidad el borde del abismo para Los Redondos? No, para nada. Nada hacía pensar, suponer, imaginar que podía pasar algo como lo que terminó pasando un rato después de que los despedimos. Fue una entrevista que hicimos con dos compañeros y amigos de una revista que se llamaba La García. La hicimos en un bar que se llamaba Honduras, en Palermo, donde ahora hay un boliche que se llama Congo, que está al lado de la Tangente. Fueron 3 horas con el grabador encendido, pero lo más importante quizás es lo que pasó después, que fueron otras 3 horas, quizás un poco más, de estar compartiendo con ellos una situación de bar donde entiendo que hacía muchísimo que no ocurría algo así, que no estaban ellos juntos compartiendo esa situación tan común quizás años atrás, pero que claramente ahora no ocurría, ¿no? El Indio estaba ya muy recluido en su casa de Parque Leluar. Él tenía también como bastante fobia sobre todo a lo que pasaba en torno a la posibilidad de aglomeraciones y demás, entonces prefería estar más bien guardado. Bueno, a veces ahí nos contaba que a veces se iba a Uruguay y se quedaba una semana para estar más tranquilo en Montevideo, medio de incógnito, aprovechaba para hacer cosas que acá se le dificultaban, como ir al cine, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que ya te digo, fue una noche inolvidable en muchos sentidos. Para empezar, para nosotros que aparte de ser periodistas, somos ricoteros, esa oportunidad era algo bastante soñado y por otro lado lo vivíamos también profesionalmente, ¿no? Y cuando termina toda esa secuencia de las 6 horas de charla, de estar escabeando mucha cerveza, bueno, el Indio se había pasado al whisky, nos despedimos en la esquina de Honduras y Godoy Cruz, y era ya de madrugada. Nosotros quedamos en una esquina y en diagonal se fueron ellos caminando. Y yo no me olvido jamás el momento en que Martín Correa nos codea a Pablo Marchetti y a mí y nos dice: miren lo que es eso. Y los vemos irse caminando en una imagen que es inolvidable, onírica, cinematográfica, también con el peso de la
de lo que ocurrió después histórica, porque se va el Indio en medio de ellos dos, abrazado, un poco por cariño y otro poco también porque habían sido 6 horas de estar bebiendo cerveza y whisky, entonces iba, viste, medio tambaleándose. Y parecía increíble que esas 3 personas, que eran la plana mayor de Los Redondos, que era la banda que le había puesto la banda sonora a nuestras vidas, valga la redundancia, estuvieran así, en esa situación tan cotidiana. Ya te digo, parecía un poco sacado de un sueño. Así que la verdad es que esa es la imagen que nos quedó grabada en las retinas y que 20 años después se la contamos a un artista plástico, también músico, muy talentoso, él, Alfonso Barbieri, que hizo la portada del libro que salió por Gourmet Musical Ediciones. La última noche de Patricio Rey, exactamente. Se van a cumplir 25 años ahora en octubre de esa noche increíble. La esencia, ¿no? También que unía a esa trinidad del rock argentino. Humphrey, ¿qué legado crees o cuál es el legado más revolucionario que deja el Indio para las nuevas generaciones de músicos? Bueno, yo creo que el legado de ellos, del Indio en realidad el Indio es un poco la estampita de un proyecto que fue siempre colectivo. Es cierto, en los últimos 25 años el Indio hizo una carrera solista, pero yo creo que la huella que deja su obra empieza con Los Redondos, claramente. Y es un legado que tiene que ver con muchísimas cosas, con el modo de hacer las cosas de un modo independiente, de seguir una idea y no claudicar en esa idea, a pesar de que muchas veces no era el camino más fácil, pero por otro lado también tenía sentido porque el hecho de levantar las banderas de la independencia no tenía que ver solamente con una cuestión ideológica, sino con que no hubiera intermediarios que se quedaran con parte de los ingresos económicos, ¿no?, que traía un proyecto como Los Redondos. Un proyecto que, por cierto, siempre fue una gran confusión, porque si pensás que Los Redondos empezaron siendo un grupo absolutamente marginal y alternativo en los 70s, nadie se iba a imaginar que la historia los iba a llevar a ese lugar. Explicaciones hay muchísimas. Me parece que la poesía que deja el Indio también es gran parte de ese legado, frases que ya son parte de un imaginario popular y que están grabadas en paredes, en la piel de miles, de millones de seguidores. Realmente me parece que hay algo que tiene que ver con un modo de entender la vida, con una ética y una estética, y el legado queda para los artistas, por supuesto, pero también para, no sé, una comunidad enorme, ¿no?, que es la comunidad ricotera, un movimiento que atraviesa todas las clases sociales, porque Los Redondos empezaron con un público inicialmente que era de intelectuales, de universitarios, algunos periodistas, y de a poco fue expandiéndose hacia una masividad, y sobre todo en los años 90 creo que lo que el Indio cantaba repercutía en muchísima gente, sobre todo muchas pibas y pibes que eran hijos de una clase trabajadora que estaba perdiendo los trabajos por un contexto que tenía que ver con el modelo neoliberal que imperó en ese momento, bueno, que impera ahora también, ¿no? Momentos donde la producción nacional está en baja, donde no hay trabajo, y en ese momento no había referentes en la clase política, y
yo creo que toda una generación en esa orfandad, que ahora vuelve de otra manera, ¿no? Porque ahora el que falta es el indio, pero en esa orfandad de referentes encontró en ese discurso, en esas canciones, en esa poesía, en ese modo de entender el mundo, un legado. Gracias, Humphrey. No, gracias a ustedes, placer. cariños para toda la audiencia, abrazo a las ricoteras y los ricoteros que nos estén viendo. Humphrey Incillo, autor de La última noche de Patricio Rey, ayudándonos también a comprender y analizar, ¿no? La obra del Indio Solari y también el inicio del mito eterno. 16:46 en toda la República Argentina, 13 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, y disfrutamos música también a esta hora pensada para vos, Ale. ...10 minutos nos separan de las 17 horas justamente.
Lindo programa el de hoy, muy, muy cargado de contenido, de cosas, una mesa grande, el corazón gigante, Ilan Busni que nos propone hablar, por ejemplo, porque claro, le dice, che, Mariano, vos mañana salí con tiempo al aeropuerto, me gusta porque te cuida y te quiere, así llegás tranquilo, viste que el momento del aeropuerto, de la valija, del check-in, de migración, de seguridad, es una situación. La tensión en mayúscula, y no hay que estar acelerado, es la tensión. Después ya hasta una vez que ya estás en la gate, en el embarque, te relajás, ¿viste? Tecito. Pasa por ahí. Hoy un té de tilo a la noche, tranquilo. No, hoy tengo que terminar de hacer unas cosas en la compu para llevarme allá y a dormir, sí. No, tranquilísimo, voy tranquilísimo. Mañana en casa haciendo la valija, haciendo algunas cosas que me quedan a hacer. El miércoles ya te tenemos desde Kansas. El miércoles ya estoy en Kansas, exactamente. Vamos a estar desde Kansas el mismo miércoles. Y nos trajo Ilan la historia de el capitán de Irak. ¿Qué pasó? ¿Sabés que estábamos hablando recién con Marian? Porque esto es una breve columna que vamos a hacer entre deporte y... Todo tiene que ver con todo. Exactamente, y el área internacional. ¿Cuántas chances tenés, Agus, de viajar a Estados Unidos y que tu nombre sea similar o el mismo nombre que el que está buscando la policía en Estados Unidos? No, es un tema eso. Cuando tenés un homónimo con quilombo, fuiste. Porque cuando querés pasar ahí la seguridad en los aeropuertos, se complica. Y eso le pasó al amigo. Exactamente, a Ayman Hussein. Es la figura del equipo iraquí. Fue quien lo llevó a Irak a clasificar. Es todo un emblema. Vos pensás que hoy en día los jugadores de Irak son jugadores que crecieron bajo la guerra. 20, 30 años tienen. Bueno, estamos hablando que la guerra de Estados Unidos-Irak fue en 2003. Y es toda una generación traumada, me parece, un poco por la guerra. Y vos imagínate, con toda la ilusión, clasifican después creo que de 3 o 4 décadas que no clasificaba Irak al Mundial, llegar al aeropuerto de Estados Unidos y que la policía te retenga... Al cuartito. Escuchá. A tu figura. 7 horas. 7 horas de interrogatorio. Porque claro, el nombre... el lugar de procedencia hace que las alarmas se enciendan dentro de la seguridad de Estados Unidos. Un mundial que ya habíamos hablado muchas veces que va a estar atravesado por la política. En este caso, la delegación de Irak sufrió tanto estas 7 horas por parte del capitán, que bueno, no pudo estar acompañando a la delegación ni bien llegó, y que además el fotógrafo del seleccionado iraquí no calificó con su visa. Así que así como llegó, tuvo que volver a su país de origen. Y no es la única delegación. Tenemos otro caso más. Marian, un árbitro. Exactamente. Estaba buscando además porque hubo un tiroteo en Kansas. Ah, bueno, tranqui. Estaba buscando Fue frente, ¿no? ¿Cómo un tiroteo? Un tiroteo Sí. en las afueras de la ciudad, pero no tan cerca de la concentración argentina. Pero hubo un tiroteo que lo estaba buscando para sumar a la información que estamos dando. Sí, la sección está en Kansas, recordemos. No, claro. No está en Ahora Alabama, se está yendo a Alabama. Llegó hace un rato. Ya llegó. Ahí te busco información. Bueno, estamos hablando ni más ni menos que de un árbitro muy importante para un país en especial de África, que es el árbitro de Somalia. Ahí está. Somalia, depende como lo quieran llamar, que se llama Omar Abdul Qadir Artan, que fue muy importante porque fue quien dirigió una final muy importante también en África y se había convertido como en el símbolo deportivo de su país porque tenía una conducta intachable, se hizo mucha fuerza para que la FIFA lo seleccione como árbitro para el Mundial y sin embargo, tanto esfuerzo que se hizo no valió la pena porque desde Estados Unidos le negaron el ingreso. Exactamente, un país con el que Estados Unidos en este momento con la presidencia de Donald Trump tuvo unos comentarios bastante desafortunados respecto a Somalia, con lo cual te diría que es un caso muy interesante porque, bueno, si no puede dirigir en Estados Unidos, por lo menos que dirija en México o en Canadá y otras dos sedes. Y no sé si la FIFA, parece que la FIFA no estaría haciendo el esfuerzo para que pueda dirigir su primer mundial. Y lo que era toda una representación para la gente en Somalia de esta figura, porque había dirigido la final de la Conca Champions. Es el mejor árbitro africano. Exactamente, el mejor evaluado. Una locura. Y también se le niega el ingreso a los Estados Unidos. Y el caso más polémico del cual venimos hablando es el de Irán. La delegación de Irán, Marian, ¿dónde se va a estar alojando? En México. Se aloja en Tijuana, cerca de la frontera con Estados Unidos. Va a estar alojado ahí, va para jugar sus partidos. Juega 2 partidos en Los Ángeles y el otro lo juega en Seattle, donde River estuvo en el pasado. No va a dormir nunca en Estados Unidos. Sí, tiene que ir por obligación de FIFA la noche anterior al partido a la ciudad donde que se va a dormir en Los Ángeles. En Los Ángeles 2 noches y la tercera, una noche anterior, en Seattle.
Y después veremos. Sí. Juegan y se van. Claro, no claro. se Nada. quedan. No, y además de todo esto, Cuestión de seguridad. por lo menos hasta el fin de semana, en este momento no lo pude chequear, pero por lo menos hasta ayer, la información era que parte de la delegación de vuelta no tenía el visado permitido para ingresar a los Estados Unidos. No era parte del plantel, sino creo que el cuerpo técnico de la delegación en general. Quedaban 2 o 3 personas por acreditar con las dificultades del momento que estamos atravesando. Te la regalo. A 3 días del Mundial, nada menos del inicio del Mundial, porque nosotros estamos contando también los días del debut de Argentina, pero el jueves inicia la Copa del Mundo. ¿Está pensado algún tipo de inauguración, de fiesta, de celebración? ¿Cómo será esa apertura? Hay 3. Hay uno en Estados Unidos, uno en México y uno en Canadá. Ah, mirá Hay vos. 3 ceremonias de inauguración apertura? del Mundial. Sí, ahora te cuento eso. La información es que en la madrugada de ayer, de domingo, a las 4 de la mañana, a 15 kilómetros de donde está la selección argentina, en la parte sur de la ciudad, hubo alertas que llamaron a la policía por un tiroteo. Se registraron 9 personas heridas y se está investigando los motivos por los cuales sucedió este tiroteo. Insisto, 4 de la mañana fue el tiroteo. 4 de este domingo en la dirección, a 15 kilómetros del búnker de la selección. Las víctimas, 3 mujeres con herida de bala y otros 6 adultos también habían sido alcanzados por los proyectiles. O sea, en total 9 heridos. Se llegaron a escuchar 65 disparos. Una locura. Tremendo, eso pasó, por eso imagínate lo que es. Que pasó en Kansas, que además en Kansas hay 4 selecciones, que en la zona de Kansas que están. Inglaterra es una, Argentina la otra. En Estados Unidos. Y además llega Marian, que esto es un evento. Y no empezó el Mundial, claro, imagínate. Claro. Mirá, las ceremonias inaugurales son el jueves a las 14:40 en la Ciudad de México, porque a las 16 es el partido inaugural entre la selección local y Sudáfrica. Eso va a ser el jueves a las 16. 14:40 es la ceremonia en México. El viernes, también a las 14:40, es la ceremonia en Canadá. Y ese viernes, pero a las 20:40, es la ceremonia en Estados Unidos. O sea que hay 3 ceremonias inaugurales, 1 en cada sede del Mundial. Jueves en México, viernes en Canadá y en Estados Unidos. Mira vos, así el cronograma entonces, Sí. todo listo para que arranque, para que empiece a rodar la pelota, la ansiedad, las ganas de ver también el debut de Argentina. Por suerte lo vamos a tener a Mariano Almada, que nos va a estar contando todos los detalles, todo lo que vaya a ocurrir en Kansas y en las diferentes sedes donde juegue la selección. Mariano, al pie del cañón, así te quiero, ¿no? Mañana, el miércoles ya estamos al aire. Sí. Viajo mañana a la noche, llego a las 10 de la mañana a Kansas. Te vamos a envidiar un poquito por la temperatura. Nosotros acá Nos con vamos a frío, calor, sí. días nublados y él con un solcito hermoso Sí. para pileta y esas Igual cosas. recién estaba viendo imágenes de los distintos. Aprovechar las instalaciones, Sí, quizás claro. en el edificio donde te vamos a hospedás estar hay viviendo. pileta, hay una piscina. ¿Sabes qué? No miré todavía Deberías eso. tener una piscina. Tendría tener una piscina, sí. Recién estaba viendo en los televisores que tenemos acá de los canales de noticias, de los enviados que están en Kansas, se veía un cielo negro. ¿Te acordás que estaba bueno, anunciado claro. este fin de semana y estos días tormentas muy fuertes que decíamos por suerte la selección no está? La selección vuelve en la madrugada del miércoles a Kansas después de jugar el martes a la noche en Alabama. Pero estaba viendo los canales de los colegas todo encapotado, gris, oscuro. Así que se vienen unos diluvios en Kansas. Esperemos que cuando miércoles llegue salga el sol. El miércoles espero. tiene lluvia. ¿El María, miércoles tengo por favor. lluvia cuando llego? Sí, 25 la mínima, 33 la máxima. Miércoles, jueves con lluvia. Sábado mira. con lluvia. Soy la Pantera Rosa. Te- Me sigue llevas la el nube. paraguas, no sé. Me sigue La sigue nube de negra, La Pantera Mariano Rosa. Almada. Insólito. Sí, llego y lluvia 3 días. No te puedo El jueves creer. no. Tenés un El jueves, Changui. sí. El famoso changui. Bueno, Marian, buen viaje. Bueno, gracias. Igual, Disfrutalo. Lo voy a disfrutar muchísimo. Gracias por la banca. Te y nos vamos a vamos a extrañar. ver. Sí, nos vamos a ver todos los días. Y vamos a estar todos los días conectados. Tráenosla, no lo digo. No digas nada, No digo Ilan nada. Bus, No ni se te lo dice pido, por traela. favor. Nada. No se Trae la dice alegría. nada. Alfajores Sí, seguro. La caja de alfajores. Los Eso- chocolates, eso los sí, chocolates a la regalitos vuelta para van a el estar equipo acá. de Nau. Los Te chocolates lo a la pedimos. vuelta van a estar acá en la mesa de cuando vuelva, no sé Igual cuándo. esperemos que vuelvas tarde. No te Y queremos sí, pronto. Como máximo 20 de julio, que es el día después de la final. La final Mes es y el medio. 19. Claro, el 20 me Ay, vuelvo. me agarra como un poquito de ansiedad y de nervios, de Ya verdad, estamos, a una semana del debut Tremendo. estamos, Bueno, a una así semanita, pasa todo. el martes que viene. Ya casi 5 de la tarde nos tenemos que ir, será hasta mañana. Se queda con Diego Seyman y todo su equipo. Gracias por la compañía, pásenla lindo. Chau, gracias Ale, gracias Ilan. Nos Buen vemos. viaje Mariano. Gracias.